bienvenidos otra semana más, otro año más. Shana Tova, Masha. Shana Tova, ¿cómo estáis, Radio Sefarad? Aquí a nueva revista de Medio Oriente. Muy bien, estamos celebrando un nuevo año en un programa que ya lleva varios aquí en emisión, en esta radio dedicada a la cultura judía y a otros muchos temas, y este programa que se encarga de revisar los medios de comunicación a través de vosotros, ¿no? Desde Cámara, en Revista de Medio Oriente, hacéis esa labor y nos la trasladáis aquí y la trasladáis a todos los oyentes. Cuéntanos hoy qué tienes de nuevo para nosotros. Pues tenemos un ejemplo. Voy a traer un ejemplo que creo que nos puede servir para hablar de una tónica habitual en los medios de comunicación, en algunos más que otros, y que tiene que ver con esa labor que efectivamente hacemos aquí en Revista Medio Oriente, que es la página en español de la organización norteamericana Cámara, el Comité para la Correcta Cobertura de Israel, la correcta información. Y lo que hacemos básicamente es leer y seguir leyendo, leer todo lo que se publica respecto a Israel y ver en qué medida los medios son fieles a la información o en qué medida cambian algunas cosas que a veces son mínimas, pero que pueden cambiar completamente la percepción de lo que está sucediendo. En ese caso hay un medio que, para quienes nos siguen, sabe que hacemos especial hincapié, y es el diario El País. ¿Por qué hacemos especial hincapié en El País? Bueno, porque es el medio más influyente, es el diario de mayor tirada, es el diario más leído en términos generales y, sobre todo, la influencia que tiene. Es un diario prestigioso. Y entonces, cuando un diario prestigioso da información, para mantener el prestigio probablemente consideramos que tiene que ser más riguroso, a lo mejor, que medios propagandísticos puros y duros. Pero ¿qué ocurre? Que en diarios que supuestamente deberían estar trayendo la información, vemos algunas constantes. Entre ellas, por ejemplo, la silenciación o cómo se silencia todo lo que sucede en el lado palestino. Es decir, en general, la información está enmarcada en unos términos en los que se mueven siempre. Por ejemplo, dan por asumido que el sionismo es un proyecto colonialista. ¿Por qué? Porque te hablan de territorios palestinos ocupados y basan todo ahí. De hecho, el diario El País una vez dijo que todo empezó con la ocupación de los territorios. El problema es que eso es un error. No todo empieza con una ocupación de territorios, sino que empieza antes. De hecho, hubo guerras anteriores a esa ocupación. Entonces, podemos decir que la ocupación es una consecuencia de un conflicto mucho más profundo, pero que los medios se niegan a hacer. ¿Por qué? Porque entonces, básicamente, a la hora de anular todo lo que hay anterior al 67, lo que esos medios están haciendo es comprar una narrativa de uno de los lados del conflicto. ¿Cómo lo aderezan? Bueno, pues con el silencio. Todo lo que viene desde el lado de los líderes palestinos, Hamas, Fatah, hay una especie de edulcoración o de silencio. Por ejemplo, hace poco, recordemos, lo hablábamos en la semana pasada aquí, que Hamas había confesado que las marchas del retorno habían sido orquestadas por Hamas. El País, que ha dedicado no sé cuántos artículos a esas marchas del retorno, no han dado ni una sola palabra respecto a estas declaraciones del líder de Hamas. Es decir, El País decide que es interesante informar de muertos, de las marchas, etcétera, dentro de un marco. Y en ese marco volvemos al tema colonial. Incluso llegaron a decir en un artículo que Gaza estaba ocupada. Recordemos que desde el 2005 no hay ninguna ocupación en Gaza, todos los soldados israelíes salieron. Se escriben cosas en las cuales los palestinos tiran unas piedras, como si hubiera sido la única resistencia, y pongo resistencia entre comillas, de los líderes palestinos. Recordemos que ha habido intifadas, entre ellas una segunda intifada con miles de muertos. Entonces, esa especie de edulcoración de ese lado
insisto, viene también acompañada del silencio cuando algo no entra en lo que queremos vender. Por ejemplo, se habla mucho de las marchas del retorno, pero cuando un líder dice que lo orquestaron, esa información no llega. ¿Qué ocurre por otro lado? Es que se pone la lupa en detalles completamente chiquitos. Y por ejemplo, y aquí es donde quiero traer el ejemplo, ahora recientemente publicaban, como hay que recordar de vez en cuando qué malo es Israel, publicaba El País, ayer o antes de ayer, una noticia que dice el desafío de los jóvenes judíos que desertaron de una ONG sionista. Uno, esto que están haciendo sucedió 2 veces, una en junio y otra en julio. Es decir, como 2 o 3 meses hace 2 o 3 meses. ¿En qué momento decide El País que esto es una noticia relevante? Estoy mirando, lo tienen el 12 de septiembre, El País escribe esta noticia. Y por otro lado fueron unos 12 estudiantes entre unos 40.000. Es decir, 12 norteamericanos van en un viaje, 2 viajes diferentes, creo que en uno eran 6 y en otro 6, bueno, no sé. Van 12 estudiantes norteamericanos entre 40.000 estudiantes, deciden que se van en junio o julio, y esto es una noticia en septiembre en el diario El País. ¿Cuál es el criterio que utilizan para seleccionar la información? Es lo mínimo que uno puede preguntarse. ¿En qué momento esto es una noticia y, sin embargo, un líder de Hamás diciendo que unas marchas en las que murieron no sé cuántos palestinos, entre ellos una mayoría miembro de grupos terroristas, otra cosa que olvidan comentar en su mayoría, eso no es una información? O sea, decir que unas marchas son orquestadas no es información, pero 12 jóvenes norteamericanos que no les gusta Israel, entre 40.000 sí, es bastante destacable, ¿no? Es un poquito, uno se quiere preguntar cosas, parece que hubiera una voluntad de subrayar cualquier desafección hacia Israel, porque cuando subrayas la desafección de otros, lo único que estás haciendo es decir a cualquiera que le tenga cierta bronca, o incluso a cualquiera que no sepa exactamente lo que está pasando, sí, pensar mal de Israel es lo correcto, hay valientes por ahí fuera que lo están haciendo. En ningún momento explican. Y nos llama precisamente la atención más a esos verbos, el destacar y subrayar, porque por lo general, por las noticias que nos traes aquí a Radio Sefarad, siempre hay mucha desinformación destacada, subrayada en los titulares. Luego puede haber otras cosas, pero siempre es un impacto directo, como es la función evidentemente del titular, pero no es baladí. No, en absoluto es baladí. En este caso ni siquiera, o sea, la misma noticia es un poco marciana, honestamente, en un diario español que importa que es 12 norteamericanos. En fin, la idea es, como siempre, eso sí que es una cosa que está bastante habitual, como estamos haciéndole la campaña a las ONGs anti-israelíes o cualquier ONG, sí, anti-israelí, pues entonces tiene cabida en las páginas. Pero claro, es que esto ya es un poco absurdo incluso. Y efectivamente, y cuando ya el tema de los titulares, pero los titulares tampoco son puestos normalmente por los mismos periodistas, pero también tienen ahí un gran impacto. En este caso, por ejemplo, en la noticia, si mira el titular, la noticia en El País dice que los partidarios de este viaje acusan a estos jóvenes de pertenecer a If Not Now, que es una organización anti-israelí, judía anti-israelí aquí en Estados Unidos. No es que lo acusen, es que If Not Now ha reivindicado esta acción y luego ves en otros medios que dicen que, por ejemplo, 6 de 8 de uno de los viajes son miembros activos en diferentes niveles en esa organización. Con lo cual no es que sean acusados, ellos mismos se reivindican como parte de ese movimiento. Y algunos a lo mejor no, pero hay algunos que sí lo son y otros medios sí. Lo que pasa es que no queremos poner ninguna sombra sobre estos jóvenes que deciden no ir a Israel. Ellos tú los lees y son fantásticos, son buenos. Pues la idea de fondo es decir, recordemos de vez en cuando que Israel es malo y vamos sobre todo a utilizar cualquier grupúsculo, por mínimo que sea, judío, que vaya a dar la razón a esta idea. ¿Por qué? Porque si nos vamos a fijar en el mainstream, si nos vamos a fijar en la mayoría
judía, tanto en Estados Unidos como en Israel, si vamos a cubrir lo que dice la mayoría, nos vamos a ver obligados a poner en el tapete o a poner en nuestra información datos y reflexiones que a lo mejor no son tan extremas y a lo mejor, seguro que no son tan extremas, pero que corren el riesgo de que parte de nuestros lectores captivos, porque me da la impresión de que empezamos a hablar de lectores captivos cuando se oculta parte de la verdad, corremos el riesgo de que dándoles toda la verdad, esos lectores cambien de punto de vista, cambien de perspectiva. No interesa, estamos hablando realmente de una información que tiene una fuerza inmediata y que está completamente privada de una de las voces del conflicto. Cuando nos hablan de Israel, nos hablan de estos 6 o 12 estudiantes entre 50.000, pero ellos se convierten en los protagonistas de una especie de pensamiento judío, porque nos interesan judíos que vayan a criticar a Israel. Y si no, las otras opciones son extremos o declaraciones extremistas israelíes. Bueno, eso nos hace pensar en 6 o 12 palabras entre 30.000 o 40.000, ¿no? Haciendo la similitud con lo que es la lectura, ¿no? Al fin y al cabo, ahora tendemos o se tiende mucho a informarse a través de tweets, a través de informaciones muy breves, sin tener en cuenta todo lo que hay detrás, y para poder saberlo hay que leer y hay que leer muchas cosas. Pero te digo, yo cada vez más voy viendo gente que empiezan a... Es un problema, porque el tema es que si tú no informas, otros van a informar. Y a lo mejor otros van a informar mal. A lo mejor otros van a utilizar la información a su manera, pero es que estos medios están perdiendo completa credibilidad. Con respecto a Israel, es muy difícil ya tomarse en serio a algunos de estos medios, sobre todo. De hecho, estamos ahora elaborando un informe a este respecto. Son tantos los errores, son tantas las ocultaciones, pero estamos hablando incluso de errores de fechas, errores garrafales, o errores como decir que Gaza está ocupada cuando no lo está. Entonces, todo esto está en el desprestigio, el que estás sometiendo a tu propio medio, que la gente va a empezar a ir a buscar a otros lugares esa información. Y estás permitiendo que digamos también que en sitios como, por ejemplo, hablabas de Twitter, no solo la verdad está en Twitter, también hay muchas mentiras. Es decir, los medios tienen no solo la responsabilidad de informar bien, sino están tan indignados con las mentiras, las fake news, ellos mismos las están fomentando, haciéndolas están permitiendo que otros las hagan también. Bueno, pues ese es el mensaje que nos llega desde Cámara, desde Revista de Medio Oriente, en este programa que cada semana traemos a Radio Sefarad y en el que Masa Gabriel nos cuenta los pasos que van dando, y puede que nos llegues a contar algo también acerca de ese informe del que nos hablabas para una próxima semana. Faltan varias semanas. El informe va a tomar bastante tiempo. Es un trabajo muy en profundidad que estamos haciendo con varias personas. Bueno, pues más adelante tendremos, por supuesto, los micrófonos abiertos si es que algo nos podéis comentar acerca de él, y te dejamos las puertas abiertas para la próxima semana con otros asuntos relacionados con los medios de comunicación. Muchísimas gracias, Alejandro. Hag Sameach, Shana Tova a todos, y nos reencontramos la semana que viene. Hasta entonces.